Póngala. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Horizontes. Buenos días a nuestro compañero Alex Morales en los controles principales. Muy buenos días a José Bustos y a Marconi Sánchez en el estudio de grabación. Igualmente le damos los buenos días a nuestro compañero Luisito, encargado de redes sociales, y a ustedes, amigos y amigas, este servidor Edgar Wood, en nombre de todo el equipo les dice gracias, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en su programa de Cultura Ciudadana Horizontes, que inicia ya. A continuación, Costa Rica Hoy. Gracias, amigas. Gracias, amigos, por acompañarnos en esta hora de Democracia Radial, como es Horizontes, su programa de Cultura Ciudadana. Un programa que nació hace más de 19 años, nos enrumbamos hacia 20 años, si Dios lo permite, y si ustedes nos siguen respaldando, en febrero estaremos cumpliendo 20 años de transmisión ininterrumpida, repito, si Dios lo permite. Hace algunos días hablábamos acá sobre la imposición de los aranceles por parte del gobierno de los Estados Unidos y el efecto que eso tiene en la comunidad económica mundial y en particular en nuestro país. En aquel momento, nosotros escuchamos la exposición que nos hizo el economista Carlos Manuel Echeverría Esquivel. A nosotros nos gusta siempre presentar diferentes puntos de vista, porque es ahí donde está la riqueza de una sociedad. Cuando uno escucha diferentes puntos de vista, tiene la oportunidad para después decidir, bueno, estoy de acuerdo con estoy de acuerdo con el otro, y surgen las corrientes de pensamiento. Hoy vamos a hablar con el doctor Luis Paulino Vargas Solís, él es economista, investigador, sobre un artículo que recientemente escribió él, Aranceles, Proteccionismo y Desarrollo, más allá de la metafísica del mercado. Ese es el tema de hoy acá. Antes les recuerdo que ustedes pueden participar, como siempre, por la línea de WhatsApp, el WhatsApp nuestro, 83414142, repito, 83414142, esa es la línea de WhatsApp nuestra para que ustedes puedan ir participando. Perdón, estamos un poco afectados de la garganta, si lo notan, con estos tremendos aguaceros que hay por todo lado, difícilmente alguien se salva, así es que aquí estamos con miel de abeja, con limón y jengibre, y con mucha agüita para ver si acaso salimos adelante. Así es que nos disculpan cualquier asunto de tos.
Démosle la bienvenida entonces a nuestro invitado de hoy. Repito, el doctor Luis Paulino Vargas Solís, aranceles, proteccionismo y desarrollo más allá de la metafísica del mercado. Doctor Luis Paulino Vargas, gracias por estar con nosotros, por aceptar nuestra invitación con un tema tan importante que nos lleva a la reflexión. Adelante. Buenos días, don Edgar. Bueno, primero que nada, desearle que se ponga bien lo más pronto posible. Esas gripes y esas cosas son sumamente molestas. Ya todos hemos pasado por ahí. Sí, gracias. Bueno, don Edgar, también muchas gracias por la invitación y el saludo para todas las personas oyentes de su programa. Sí, desde la llegada de Donald Trump al gobierno de los Estados Unidos, la segunda ocasión que está ese señor en la Casa Blanca, pues hemos tenido el asunto de los aranceles. Últimamente ha estado un poquito silenciosa la cuestión, aunque en estos días Trump soltó amenazas contra España, porque España ha dicho, el gobierno de Sánchez ha dicho que no va a aumentar el gasto militar al 5% del PIB como exige Trump, que lo va a llevar al 2% y no más. Entonces Trump, como es usual en él, pues le ha lanzado una andanada de amenazas diciendo que va a castigarlo con aranceles y bla, bla, bla. Lo usual en Donald Trump. El debate alrededor de los aranceles impuestos por el gobierno de Donald Trump pues tiene diversas facetas. Es habitual, uno lo escucha con alguna frecuencia, la valoración de los aranceles desde el punto de vista de la teoría económica, lo que llamaríamos la teoría económica neoclásica, que es la teoría, digamos, ortodoxa, la que generalmente se enseña en las escuelas de economía. Y de acuerdo con esta teoría, los aranceles tienen el inconveniente de que alteran las señales del mercado, distorsionan las señales de precios, teniendo en mente que el mercado funciona guiado por los precios. Los precios son los que indican, desde ese punto de vista, desde el punto de vista de esta teoría, los precios son los que indican cuáles son los bienes o los servicios cuya producción resulta más rentable, cuáles son las industrias o las actividades económicas que son más rentables. El precio es el indicador de eso, y el precio entonces es algo así como la guía para que los empresarios decidan dónde invertir, se guiarán por los precios, y de acuerdo con la rentabilidad que el precio le susurra en el oído, digámoslo así tomarán sus decisiones de inversión, y bajo la presunción de que el precio refleja correctamente la disponibilidad de factores productivos en la economía, por un lado, pero también las demandas de la gente, qué es lo que la gente quiere comprar, qué es lo que la gente quiere consumir. Todo eso aparece, se dice que queda reflejado, que queda recogido y sintetizado en el precio. Y los aranceles alteran esa señal del precio, altera, digámoslo así, el precio, entre comillas, natural, el precio que naturalmente el mercado establece, el precio que guiaría las decisiones de inversión en forma correcta para llevar las decisiones de inversión de los empresarios hacia las actividades económicas más rentables, que también son aquellas actividades económicas donde la gente tiene más interés de demandar, donde hay mayor demanda y la gente está más deseosa de poder consumir. Entonces lo que se dice es, bueno, el arancel altera la señal del precio. Al alterar la señal del precio, el precio pierde eficacia para guiar las decisiones de inversión y las decisiones de consumo, y la economía se vuelve menos eficiente, pierde capacidad de producción. Ese es el enfoque ortodoxo estándar, al cual se le agregan otros elementos. Por ejemplo, el decir que el arancel desvía el comercio. Si un país impone aranceles, lo que va a ocurrir es que ese país importa menos, y los otros países que exportaban van a empezar a exportar hacia otros países. Cosas de ese tipo. O el país que impone aranceles, pues si Estados Unidos y Costa Rica le impusiera aranceles a Estados Unidos, pues se hace un desvío de comercio, porque los costarricenses van a tratar de comprar los productos en otro país que no es Estados Unidos, el mismo producto. Pero bueno, esos son, digamos, refinamientos teóricos que mejor los dejo hasta ahí para no entrar mucho en la teoría. El artículo suyo se titula Aranceles, Proteccionismo y Desarrollo, más allá de la metafísica del mercado. ¿Qué entiende usted por metafísica del mercado?
La metafísica del mercado es todo esto que he estado mencionando, esta idea que le atribuye al mercado esas virtudes, en cierto modo mágicas, que el mercado recolecta la información correcta y la transmite de forma correcta, de forma prístina, que el mercado tiene la capacidad de detectar a dónde está dirigiéndose la demanda de los consumidores y transmite esa información para que los empresarios decidan, mira, el mercado me está diciendo que la actividad A ya no es rentable, que la más rentable es la actividad C, entonces yo mejor me salgo de la A y me camino hacia la C, invierto en la actividad C porque esa es la actividad que está teniendo más demanda por parte del consumidor y donde yo debo invertir y producir más para satisfacer esa demanda porque eso va a ser más rentable que estar en una actividad como es la actividad A, que ya es una actividad en decadencia. Entonces ahí hay una metafísica que le atribuye al mercado una serie de cualidades que tienen un poquito algo de mágico. El mercado es como una especie de ente impersonal, anónimo, que es un ente lleno de sabiduría, que logra captar toda la información necesaria, transmitir esa información de una manera muy eficaz y lograr que la economía logre equilibrios virtuosos donde los recursos productivos se van a asignar eficientemente y donde las demandas de los consumidores van a quedar satisfechas de la mejor forma posible. Ahora, en la realidad hay muchas razones por las cuales el mercado no funciona así. Por eso lo califico como una metafísica, o sea, como algo que está más allá de la realidad tangible, de la realidad que uno efectivamente vive, de la realidad fáctica, digámoslo así, algo que está más allá de eso, que le atribuye al mercado una serie de cualidades que tienen algo de mágico, cuando en la realidad hemos podido detectar que esto no es así, que hay una serie de razones por las cuales las cosas no funcionan así. Para empezar, por ejemplo, los consumidores no son esos personajes tan racionales a la hora de tomar decisiones. El consumidor está influido por muchos factores que están más allá de su capacidad racional. Por ejemplo, pueden haber elementos de tradición, de costumbre, pero hoy día hay elementos de publicidad, de propaganda muy fuertes. En el caso de las redes sociales todavía más fuertes, porque las redes sociales funcionan a partir de algoritmos y los algoritmos encierran al consumidor encierran al consumidor dentro de un universo, dentro de una burbuja. Un bombardeo constante. Sí, el algoritmo en la red social detecta qué es lo que le gusta a la persona y luego conduce a la persona hacia esos gustos y termina encerrando a la persona en una especie de burbuja donde sus gustos se reiteran, se refuerzan y que se crea una especie de círculo vicioso donde la persona queda digamos, metafóricamente atrapada en ese círculo. En la realidad uno puede observar que a lo largo de la historia los aranceles, en la realidad uno puede funcionar que esa metafísica del mercado es inexistente, eso no es realista, el mercado no funciona de esta forma, el mercado tiene muchas imperfecciones, hay muchas razones por las cuales los equilibrios virtuosos que esa teoría proclama no se alcanzan, pero también ya poniéndonos a hablar de aranceles, en la historia es posible, a lo largo de la historia, es posible detectar experiencias en distintos países, en distintos momentos históricos, donde los aranceles han jugado un papel importante. Está Estados Unidos, Alemania, Corea del Sur, que en su momento también usaron políticas arancelarias para proteger sus industrias nacientes, ¿correcto? Exactamente. Quería referirme propiamente al ejemplo de Estados Unidos, que siempre vemos a Estados Unidos como el ejemplo máximo de país capitalista, de país donde el capitalismo logró el mayor éxito, las mayores glorias, y bueno, ahí sí es cierto, Estados Unidos ha llegado a ser con seguridad la superpotencia más poderosa que ha habido en la historia de la humanidad y probablemente el imperio más poderoso que jamás ha existido en toda la historia de la humanidad. Eso es seguramente así y eso no se puede negar, pero si se revisa la historia de Estados Unidos se va a observar que Estados Unidos recurrió fuertemente a los aranceles durante todo un siglo, entre 1830 y prácticamente la Segunda Guerra Mundial, entre la década de 1830 y la década de 1930, Estados Unidos mantuvo niveles arancelarios altos.
¿Por qué los Estados Unidos lo hizo? Bueno, porque entendían que en aquellos momentos, y vayámonos al siglo XIX, en aquellos momentos, en el siglo XIX, la industria más avanzada del mundo era la industria inglesa. Y para entender esto último, recordemos que la revolución industrial, la revolución industrial que fundó el capitalismo industrial, tuvo lugar a finales del siglo XVIII e inicios del siglo XIX, precisamente en Inglaterra. Entonces ahí la Inglaterra fue la cuna de la revolución industrial, fue la primera potencia industrial en la historia de la humanidad, la historia del capitalismo contemporáneo en general de la humanidad. Y en el siglo XIX la industria británica tenía una enorme ventaja, lo que hacía, y los estadounidenses lo entendieron, los gobernantes estadounidenses lo entendieron, que no iban a poder lograr que su propia industria creciera y floreciera y progresara si permitían que los productos de origen inglés entraran libremente a la economía de los Estados Unidos, porque estos productos de la industria inglesa, mucho más competitiva en aquel momento, iba a ahogar a la industria estadounidense, que en ese momento apenas estaba empezando a surgir. Y entonces hubo niveles arancelarios altos en el orden del 30-40% durante todo un siglo, entre 1830 y 1900, entre el decenio de 1830 y el decenio de 1930. Ya en aquellas alturas del siglo XX, decenio de 1930, Estados Unidos ya en ese momento era la primera potencia industrial del mundo y ya había superado ampliamente a Gran Bretaña o en general al Reino Unido. Y entonces Estados Unidos decidió reducir aranceles y comenzó a promocionar el libre comercio a nivel mundial. Uno podría revisar otras experiencias históricas, incluso el caso centroamericano, Costa Rica y los países centroamericanos. ¿Qué fue lo que se hizo a finales de la década de 1950 y inicios de la década de 1960? Se impulsó el proyecto del Mercado Común Centroamericano. Era un proyecto inspirado en las propuestas de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, las propuestas de la CEPAL y de Raúl Prebisch, su gran líder intelectual, el gran líder intelectual de la CEPAL durante aquellos años. Raúl Prebisch fue un economista argentino, probablemente uno de los más importantes economistas que ha dado América Latina en la historia. La propuesta cepalina de promover el desarrollo hacia adentro, la sustitución de importaciones, y eso se concretó en el Mercado Común Centroamericano, que estableció una tarifa común, una tarifa similar en todos los países centroamericanos, una tarifa, o sea, aranceles a niveles similares en todos los países centroamericanos, como una forma de dificultar la entrada de productos manufactureros provenientes del resto del mundo y promover el crecimiento de la industria de sustitución de importaciones. Si nosotros hemos tenido un desarrollo industrial de base, esa base del desarrollo industrial se dio en el Mercado Común Centroamericano. Se le podrá criticar todo lo que se quiera criticar, pero no era una industria suficientemente eficiente, que por estar protegida no logró niveles de competitividad satisfactorios. Todo eso tendría elementos de verdad, pero logramos que surgiera esa industria gracias a los aranceles y gracias a el proyecto del Mercado Común Centroamericano. Luego vino en los 80 la apertura, la reducción de los aranceles, y muchas cosas cambiaron desde el decenio de los 80 hasta la actualidad, y entre estas cosas el surgimiento de las zonas francas, con las transnacionales de alta tecnología que se han instalado en las zonas francas, que se han instalado sobre todo después, desde finales de los 90, ese proceso de instalación transnacionales de alta tecnología en zonas francas empezó después de 1998, o sea, la que inauguró esa tendencia a que se instalaran transnacionales de alta tecnología en zona franca fue Intel. Ahí empezamos con Intel. Luego, más bien, el asunto ha evolucionado hacia industrias del área médica, de producción de equipo médico, y lo que tenemos que ahí instaladas son corporaciones transnacionales, fundamentalmente corporaciones transnacionales que producen productos médicos. Entonces aquí lo que yo quiero resaltar es que los aranceles han cumplido históricamente un papel importante para promover el desarrollo de las economías, sobre todo cuando son economías que están tratando de lograr un avance industrial partiendo de una situación en la que ya hay otras economías
que tienen industrias mucho más competitivas. Y de alguna manera también los tigres asiáticos lo hicieron, los famosos tigres asiáticos como Corea del Sur, Hong Kong, Taiwán, lo hicieron como ya lo había hecho previamente a los tigres asiáticos, un poquito antes lo había hecho Japón. La diferencia es que con los tigres asiáticos, con Japón primero, y con los tigres asiáticos un poquito después de Japón, vimos una forma de proteccionismo más sofisticada, una forma de promoción de la industrialización, una forma de política industrial, lo que usualmente llamamos política industrial, que ya era más sofisticada, más compleja, más diversificada y no se basaba solo en aranceles. Por ejemplo, se desarrollaron políticas de investigación en ciencia y tecnología muy amplias, muy ambiciosas. El Estado asumió un papel de liderazgo muy fuerte, lo hizo en Japón, lo hizo también en los países del sudeste asiático, los tigres asiáticos, lo ha hecho en el periodo más reciente, los últimos, digamos, 25, 30 años, lo ha hecho en China, un papel muy fuerte de conducción de la economía, de identificación de los sectores estratégicos, de generación de estímulos, y a veces más que estímulos, a veces incluso forzando las cosas para que la inversión empresarial se oriente hacia estos sectores y los impulse. En el caso japonés, por mucho tiempo se mantuvieron, y en los otros casos de los otros países del sudeste asiático, se mantuvieron fuertes restricciones a la inversión extranjera. En el caso chino también, China ha admitido el ingreso de las transnacionales occidentales, europeas y estadounidenses, las admitió, comenzó a permitir que llegaran a invertir en China ya desde hace por lo menos 30 años, lo permitió, pero sujeto a una serie de requisitos. No es que las empresas, no es como aquí en Costa Rica, que las transnacionales llegan, invierten y ya está, se les quitan los impuestos, no tienen que pagar impuestos y no se les pide nada a cambio, ellas dan lo que quieran dar, por buena voluntad, darán lo que les interese dar, lo que les parezca conveniente dar, y no más. No establecemos, de hecho los tratados comerciales no nos permiten establecerles requisitos a estas empresas, pero en estos países asiáticos sí se les estableció criterios, lo que se llama criterios de desempeño, requisitos de desempeño, y en el caso chino ha sido famosa la disputa que ha habido alrededor del tema de la propiedad intelectual. O sea, esa legislación que digamos protege el conocimiento tecnológico, toda la disputa que desde hace muchos años ha habido entre Estados Unidos y China, cuando Estados Unidos acusaba a China de que China le estaba robando a sus grandes empresas el conocimiento tecnológico, se le estaba apropiando, y hay mucho de eso. Efectivamente, eso también se dio en Japón, eso también se dio en Corea del Sur, esos procesos de apropiación de la tecnología, esos procesos incluso de espionaje industrial, literal, espionaje industrial para tratar de apropiarse de tecnologías, para tratar de lograr entender cómo funcionaban esas tecnologías y poder dominar esas tecnologías y aplicarlas a su propia industria. Eso lo hizo Japón, eso lo hicieron los países del sudeste asiático, eso lo ha hecho a gran escala China. Ya probablemente hoy China cada vez necesita menos y menos de esto, si es que ya no lo necesita del todo, porque China está logrando un desarrollo tecnológico autónomo, digámoslo así, endógeno, sí, sumamente vigoroso. Es muy potente, totalmente. Don Luis Paulino, ahora, ¿cómo ha sido la experiencia de Costa Rica con los tratados de libre comercio? Esta es una pregunta que aquí me están enviando y de casualidad yo la tenía porque cada vez que se habla de tratados de libre comercio, de ahí viene ese estira y encoge y en ocasiones como que no hemos salido muy bien. Desde su óptica, ¿cómo ha sido la experiencia de Costa Rica con los tratados de libre comercio? Vamos a ver, los tratados de libre comercio se les llama tratados de libre comercio, pero yo creo que sería más correcto llamarlos tratados de inversión, y sobre todo eso es válido, tal vez no tan válido en otros casos, pero eso es especialmente válido en el caso del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el famoso CAFTA, porque en realidad el CAFTA, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, no aportó desde el punto de vista comercial, no le aportó a Costa Rica ni le aportó al resto de Centroamérica nada que ya no tuviéramos. De hecho, ya teníamos
a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe teníamos acceso al mercado de los Estados Unidos, un acceso muy amplio, muy libre, que se le había dado a nuestros países a través de la a través de la iniciativa de la Cuenca del Caribe. Y el TLC con Estados Unidos prácticamente no aportó mayor novedad a esto que ya teníamos. El argumento que se dio en aquellos momentos, que se insistió mucho, es que el tratado iba a dar una seguridad jurídica que la iniciativa de la Cuenca del Caribe no daba. Una seguridad jurídica que con Donald Trump se ha demostrado que es inexistente y es, digámoslo así, entre comillas, comprensible que esa seguridad jurídica sea inexistente, porque estamos hablando de una relación entre actores económicos y países de poder y de tamaño y de peso muy asimétrico. La economía estadounidense por sí sola es varios cientos de veces más grande que la economía de todos los países centroamericanos sumados. Entonces, la asimetría es tan enorme, la diferencia de poder es tan grande, que en una relación de este tipo, la seguridad jurídica depende de la voluntad del más poderoso. Si el más poderoso realmente quiere respetarla, habrá seguridad jurídica. Si el más poderoso decide no respetarla, la seguridad jurídica se va por el caño. Y es lo que hemos visto recientemente, porque recientemente Donald Trump nos impuso aranceles del 10% a todos nuestros países, todos los países centroamericanos estamos con aranceles del 10%, y no ha sido posible hacer absolutamente nada frente a eso. Además, el gobierno de Costa Rica ni siquiera un gesto de protesta, lo admitió como que le hubieran hecho un regalo. Los organismos de comercio internacional simplemente no operan. La famosa Organización Mundial del Comercio, ninguno de los países centroamericanos ni siquiera se ha atrevido a llevar el caso a la Organización Mundial del Comercio para... No, aquí más bien el gobierno de la República se deshace en atenciones cada vez que viene alguien del gobierno de los Estados Unidos poniéndoles alfombra roja y pétalos para que desfilen. Aquí cero protestas. Ahora, ¿usted cree que Costa Rica ha renunciado a su soberanía económica? Sí, vamos a ver, nuestra soberanía económica está muy lastimada, está muy disminuida. Por ejemplo, el alto nivel de dolarización que tenemos resta muchos grados de libertad desde el punto de vista monetario. Lo que podríamos llamar la soberanía monetaria, que giraría alrededor de la vigencia del colón y estaría, digamos, regulada por las políticas del Banco Central. Esa soberanía monetaria está muy limitada porque tenemos un alto nivel de dolarización, y ese nivel de dolarización que, por ejemplo, se manifiesta no simplemente en que muchos precios se ponen en dólares, sino que de hecho mucha gente está agarrando créditos en dólares. Empresas que toman créditos en dólares, pero también muchas personas individualmente u hogares que toman créditos en dólares, con el agravante de que toman créditos en dólares pero ganan en colones, y eso crea lo que se llama un problema de riesgo cambiario, porque si eventualmente por alguna razón el dólar sube, esos créditos que esas personas han tomado en dólares y que hoy les resulta más conveniente, más confortable tomar esos créditos en dólares que tomarlos en colones, esos créditos en dólares se volverán mucho más pesados si el colón tiene una devaluación fuerte, que podría ocurrir porque también ese alto nivel de dolarización genera el riesgo de que en algún momento, por alguna razón, que podría ser cualquier razón imposible de predecir cuál, por alguna razón los capitales que han venido hacia Costa Rica, los capitales en dólares que han venido hacia Costa Rica, decían abandonar Costa Rica. Y entonces esa fuga de capitales produciría una fuerte desestabilización y podría producir una devaluación considerable del dólar. Entonces, por ahí, digamos, esa cuestión de la soberanía, de la dolarización, nos pone de manifiesto una situación de pérdida de soberanía económica, de soberanía monetaria, pero en muchos otros aspectos lo tenemos. Por ejemplo, lo que yo le comentaba antes,
nosotros no podemos establecerles requisitos a la inversión extranjera, que sería deseable. Nosotros podríamos decirle a los inversores extranjeros, vea, aquí tienen este país, es un país amigable, respetuoso, con un sólido Estado de Derecho. Lamentablemente estamos dejando de ser el país pacífico que éramos. Lamentablemente nuestra democracia está enfrentando muchas amenazas. Y la competencia de otros países es muy fuerte, don Luis Paulino. No olvidemos que hay países como México y algunos países de Sudamérica que para que se establezcan zonas francas o grandes compañías multinacionales les ofrecen los terrenos gratis en algunos casos, en otros casos el agua gratis, en otros casos el 50% de descuento en todas las tarifas que tengan que pagar. Es decir, la competencia vino para estrujarnos a nosotros. Antes nosotros, como un oasis de paz, que ya no lo somos, porque aquí los muertos, aunque el gobierno diga que no hay, todos los días nos tienen asustados, y eso espanta a los inversionistas internacionales. Una empresa multinacional no quiere trasladar a su CEO, a sus ejecutivos de más alto nivel y a sus familiares a vivir a Costa Rica en una zozobra como vivimos todos. Entonces la competencia ha cambiado tremendamente. Antes de ir a la pausa, me gustaría un comentario suyo con respecto a este tipo de beneficios que algunos países en Sudamérica y México ofrecen a las multinacionales y a las zonas francas para que se establezcan, porque realmente es una piñata, oferta y demanda, y nosotros nos quedamos todavía, sí es cierto, con algunas condiciones especiales para las zonas francas, pero aquí yo creo que todo el mundo se le pararía el pelo cuando digamos que le vamos a regalar los terrenos a estas empresas. ¿Qué piensa usted? Sí, ahí rápidamente dos comentarios, porque ya sé que ya vamos a la pausa. Vea, número uno, lo que yo le estaba tratando de decir antes es que Costa Rica podría, tradicionalmente ya nos cuesta más, hacer esta oferta a las compañías transnacionales. Vea, somos un país de paz, con un Estado de Derecho muy sólido, un país democrático, un país estable. Ustedes pueden venir a invertir confiablemente a Costa Rica, pero nosotros les vamos a pedir estas condiciones. Ustedes tienen que comprometerse a generar tantos empleos, tienen que comprometerse a que hayan procesos de aprendizaje para que nuestras empresas aprendan de las tecnologías de ustedes y incorporen las tecnologías de ustedes. Cosas de ese tipo que se llaman requisitos de desempeño. Nosotros no podemos establecer esto, los tratados comerciales nos impiden establecer eso, nos prohíben establecer eso, y ahí ya estamos hablando de una pérdida de soberanía económica, de soberanía económica que implica también pérdida de soberanía política. Número dos, lo que usted me comenta sobre esa fuerte competencia que efectivamente existe. Pero ¿qué es lo que significa esto? Que muchos países, muchos gobiernos se han puesto a competir entre sí para tratar de atraer a las grandes compañías, para tratar de conquistarlas, de persuadirlas. Correcto. Ofreciéndoles una serie de ventajas, lo cual significa que la pérdida de soberanía también la están sufriendo estos países. Y porque los países ahora lo que pareciera que tienen que dedicarse a ver cómo les satisfacen las caprichos a las grandes compañías, en vez de centrarse en ver cómo satisfacen las necesidades de su gente, de su pueblo. Hay esa pérdida de soberanía que se observa en muchos países al mismo tiempo, y como también la mayoría de los países compiten a través de rebajas y de impuestos, a través de rebajas tributarias, de exenciones tributarias, lo que está sucediendo es una desfinanciación de los gobiernos, una desfinanciación de los sistemas de seguridad social, como lo estamos viviendo en Costa Rica, y un viraje de los sistemas tributarios, una deriva, una tendencia de los sistemas tributarios a concentrarse en impuestos que los economistas llamamos regresivos, o sea, impuestos que son injustos porque golpean más al que tiene menos y en cambio dejan liberados con pocas cargas a los que tienen más. Ese es el tipo de cosas a los que esa competencia que está hace referencia, que efectivamente existe, pero esa competencia está teniendo ese efecto, que los gobiernos de los países van compitiendo entre sí para darles más beneficios a las transnacionales, entre otras cosas compiten rebajando impuestos o eliminando impuestos. Con la eliminación de impuestos los gobiernos se desfinancian, los sistemas de seguridad social se hacen más difícil sostenerlos, y los sistemas tributarios cada vez son más injustos y cada vez más pesan sobre los sectores de ingresos medios y los sectores de ingresos bajos. Por eso es que en Costa Rica la gente siente que paga muchos impuestos.
porque los impuestos están básicamente concentrados en grupos de ingresos medios y grupos de ingresos bajos y no tanto en los grupos de ingresos más altos. Bueno, realmente nos queda sumamente claro con su exposición. Vamos a ir nosotros a una pausa y retornamos en breve con el doctor Luis Paulino Vargas Solís, economista, con el tema de un artículo que él escribió recientemente, Aranceles, Proteccionismo y Desarrollo, más allá de la metafísica del mercado. Retornamos. Y a esta hora, actuamos o hablamos con Carlos Monge. Con el ya aburre, los ticos nos encontramos una sorprendente forma de evadir los problemas nacionales. Con esa frase dejamos todo sin arreglar. Ya aburre eso del caso Cochinilla. Ya aburre con la necesidad de que la selección viene dando tumbos. Ya aburre esa habladera acusando a los partidos por estafas al tribunal. Ya aburre con eso de que las convenciones colectivas se usaron para abusos descarados. Ya aburre con la necesidad de que San José es un chiquero. Y así vamos obligando a los demás a dejar los temas que deberían estar en la mesa de análisis con prioridad. Porque lo que no aburre es lo fácil, lo light, dirían hoy, hablar de la farándula o de sucesos repetitivos. Si seguimos con ese truco social, no se podrá hablar de la injerencia del narcotráfico en nuestras costas, de la complacencia policial a la trata de personas y la entrada de inmigrantes ilegales, a la evidente falta de vivienda y del cordón de pobreza que crece alrededor de nuestra capital. Para no aburrir, no podríamos analizar la malísima educación pública, ni la injerencia de los capitales sucios en la política, de los evasores fiscales, ni se diga. En fin, para no aburrirlos, los que comentamos en los diferentes medios tendremos que hablar solo de recetas de cocina, con el riesgo de que debido al consumo de comidas rápidas también se reciba la frase de "ya aburre con recetas de la abuela". Si desea volver a escuchar este mensaje o compartirlo, encuéntrelo como Carlos Monge Consultoría en Spotify y Facebook. Carlos Monge te presentó Actuamos o Hablamos. En la casa, la luz está prendida, no hay nadie en la sala ni en la cocina, el cargador conectado sin razón, la refri abierta, pura distracción. Ese desperdicio ya no va más, apaga la tele si no la vas a usar, cada ahorro de energía cuenta, ya lo ves, un cambio pequeño ahorra esta vez. Apaga el desperdicio, apaga y asume el compromiso, que si ahorras hoy, mañana ganas, apaga, no malgastes más. Grupo ICE. Yo sé quién es. Camina tranquilo como si no cargara el peso del futuro que roba. Cada toma ilegal de combustible contamina ríos, enferma comunidades, pone en riesgo vidas. No es solo combustible, es nuestra paz. Cuidar lo nuestro es amar profundamente a Costa Rica. Denunciemos el robo de combustible al 1002. Horizontes. Es un programa de Cultura Ciudadana. Hoy estamos conversando con el doctor en Economía, Luis Paulino Vargas Solís. Él escribió recientemente un artículo, Aranceles, Proteccionismo y Desarrollo, más allá de la metafísica del mercado. Ese es el tema de hoy acá. Es importante traer diferentes puntos de vista. Les agradezco mucho a todos los comentarios que están llegando a través del WhatsApp 83414142, dice el máster Sergio Aguilar Solano. Buenos días, don Edgar. Tema muy importante para los costarricenses. Es muy educativo. Gracias, don Sergio. Muchísimas gracias. El ingeniero Rafael Piñar Ballestero dice excelente tema. Los del no teníamos razón, es correcto. Los Estados Unidos nos imponen todo. Se puso a que el país produjera maíz amarillo con los programas de ajuste estructural. La inseguridad ciudadana, una terrible amenaza para la atracción de la inversión extranjera. Saludos a su distinguido invitado, el doctor Luis Paulino Vargas, un excelente profesional. Viene otro por acá, el doctor Mora dice, buenos días, gracias por este programa tan educativo. Hoy estamos recibiendo una cátedra de economía. Muy bien, sabemos algo de medicina en nuestro caso,
pero de economía, cero. Aquí estoy aprendiendo. Gracias, doctor Mora. Dice Edgar el tocayo de Pérez Celedón. Don Edgar, lo felicito por escoger este tema y a esta categoría de invitados. Vamos a ver, aquí estamos aprendiendo todos. Muchísimas gracias al doctor por compartir sus conocimientos. Ok, viene otro por acá. Luzmilda, dice Luzmilda, buenos días. Los felicito por el programa. Qué buen programa, sinceramente. Da gusto escuchar programas de este tipo. Viene por acá don Giovanni Ramírez, dice, buenos días, don Edgar, saludos al doctor Luis Paulino. A mi gusto él sería un excelente ministro de Hacienda en un gobierno ideal. Mi mayor respeto para él y para este servidor. Gracias, Giovanni Ramírez, siempre es un gusto saber de usted. Dice otro por acá, vamos a ver, Randall Godínez, que está en sintonía allá desde Pensilvania, él es costarricense, ya les he contado que labora en Pensilvania, allá está quitándose el frío con café de Costa Rica. Gracias, amigo, muchísimas gracias. Oscar Salas, reporta sintonía desde la Cámara de Agricultura Orgánica también. Vamos a llegar hasta ahí porque el tiempo apremia. Es libre el comercio realmente, es libre el comercio realmente, don Luis Paulino, se puede pensar en que realmente, ¿y cuáles son las trampas del discurso neoliberal? Bueno, don Edgar, yo no sé si debamos de hablar del comercio como comercio libre. En realidad, una gran parte del comercio hoy a nivel mundial, un 30, quizá un 40% del comercio mundial hoy, es comercio intrafirma, o sea, es comercio dentro de las transnacionales. Por ejemplo, en el caso de los semiconductores, Costa Rica ha tenido en zona franca industrias de producción de semiconductores. Nosotros exportamos a China o a Taiwán semiconductores que luego allá son ensamblados o son utilizados para como parte del proceso de producción de computadoras o de otros productos tecnológicos sofisticados. Entonces, esto es un asunto por tener en cuenta que generalmente perdemos de vista. En gran medida, el comercio mundial es comercio dentro de las mismas transnacionales. Aparece como si fuera comercio entre países, cuando en realidad es comercio dentro de las mismas transnacionales. Y, por cierto, le da a las transnacionales la posibilidad de utilizar este comercio intrafirma como una forma de evadir impuestos, ¿verdad? Porque pueden manipular los precios a la hora de hacer los intercambios entre las distintas sucursales o filiales de la compañía, de la corporación, y a través de esa manipulación de precios pueden alterar los registros de ganancias y pueden evitar los lugares, pueden evitar pagar impuestos donde los impuestos son más altos para pagarlos donde son más bajos. Pero en todo caso, hay algunos detallitos que yo quisiera comentar que no se me vayan. Por favor, adelante. Sí, volviendo sobre el tema de los aranceles de Donald Trump. El principal problema, y tiene mucho que ver con esto que acabo de mencionar, el principal problema que tienen los aranceles de Donald Trump no es simplemente esa historia que nos cuenta la teoría económica ortodoxa de que pueda producir ineficiencia en la asignación de los recursos. El principal problema tiene que ver con el hecho de que la economía mundial hoy está organizada a través de cadenas de encadenamientos encadenamientos productivos al modo de una especie de sistema circulatorio que engloba, que rodea todo el planeta, que son esas cadenas que unen las distintas filiales de las compañías transnacionales, precisamente lo que yo estaba comentando. Hay tratándose por decir algo de una computadora, hay algunos componentes que se hacen en Costa Rica, otros que se hacen en la India, otros que se hacen en Taiwán, y puede ser que la computadora termine de ensamblarse en los Estados Unidos y se vende en Estados Unidos y en Europa. Hay ahí un flujo de mercancías de un país a otro que va conectándose hasta llegar al producto final, hasta que finalmente se manufactura ese producto final. Ese producto final, esta computadora puede tener componentes producidos en 10 países distintos, componentes que tuvieron que circular como si fuera un
un sistema circulatorio, algo similar, tuvieron que circular entre distintos países. Cuando Trump pone aranceles, lo que está haciendo es como si fuera una máquina, un engranaje, agarrando arena y tirando esa arena en el engranaje de la máquina. Es una máquina que está vinculando, está uniendo localizaciones productivas, instalaciones productivas que están en distintos países, instalaciones productivas que van alimentándose la una a la otra, y Trump, al poner los aranceles, va a estar cortando, va a estar dificultando ese tránsito de las mercancías de un lugar, de una de sus localizaciones hacia otra. Los productos que van a estar pasando de un lado para otro van a estar cargando aranceles, y eso va a estar dificultando el funcionamiento eficaz de esas cadenas de productos que convierten la economía mundial en una especie de sistema circulatorio. Ese es el principal problema, creo yo, que tiene los aranceles que Trump ha estado poniendo, un problema que al final va a perjudicar a las compañías transnacionales estadounidenses, precisamente porque los componentes de los productos que esas compañías van a producir, que tal vez ya la última fase está propiamente en Estados Unidos y está destinado al propio mercado de los Estados Unidos, esos componentes van a tener que soportar aranceles que Trump les ha impuesto, y que entonces encarecen los productos que conforman, que dan lugar a ese producto final, a esa mercancía final, a esa computadora que finalmente va a estar siendo colocada en los anaqueles de las tiendas para la venta en los Estados Unidos. Ese es un aspecto que yo quería mencionar. Ahora, volviendo al tema de las implicaciones de todo esto para Costa Rica, yo creo que hay cuestiones que deben preocuparnos en relación con todo este asunto. Por ejemplo, pensemos el caso del arroz, pero podemos también pensar el caso de los lácteos, que ha estado más o menos de moda en las últimas semanas o meses. Dentro de los marcos del Tratado de Libre Comercio, nosotros importamos arroz de diversos países, arroz incluso de los Estados Unidos, importamos, y el caso es aún más claro en el caso de los lácteos, importamos lácteos desde los Estados Unidos, con 0 aranceles. El Tratado de Libre Comercio ya en este año 2025, a partir del 1 de enero de 2025, estableció 0 aranceles para todos los productos agropecuarios, incluyendo los lácteos. Entonces, vienen lácteos desde Estados Unidos con 0 aranceles, mientras que los lácteos costarricenses que pudieran querer exportarse hasta Estados Unidos en estos momentos estarían pagando un arancel del 10%, porque Trump arbitrariamente, porque le dio la regalada gana, nos impuso un arancel de 10%. ¿Qué es lo que está ocurriendo en este momento? Y esto a mí me parece grave. La Dos Pinos, una empresa que a mí me parece ejemplar desde todo punto de vista, un orgullo para Costa Rica, una empresa muy innovadora, que realmente es un ejemplo de éxito empresarial, eso hay que decirlo y hay que reconocerlo y hay que alegrarse, pero la Dos Pinos está procediendo de una manera que me parece irresponsable, y está importando quesos de los Estados Unidos para comercializarlos en Costa Rica bajo la marca Dos Pinos, y todavía peor, que a mí personalmente me ofende, comercializarlos bajo el nombre de quesos Zarcero. Yo como zarcereño me siento insultado de que quesos traídos, porque yo soy nativo de Zarcero y muy orgulloso de haber nacido una en mi pueblo. una zona bellísima. Y ahí están los huesos de mamá y papá, entonces con más razón está comercializando quesos traídos de Estados Unidos bajo la marca Zarcero. Qué insulto para los zarcereños. Además de que la Dos Pinos está afectando ahí a los pequeños, no a los grandes, a los pequeños productores de leche, porque definitivamente los afecta. Entonces, una empresa que debería estarlos defendiendo, más bien los está hundiendo, para que me salga en verso. Exactamente, don Ergo, exactamente. Tenemos muchos centenares o miles de pequeños productores de leche que se están viendo perjudicados. Su leche podría estar siendo demandada en este momento por las Dos Pinos para producir quesos en Costa Rica, generando empleo en Costa Rica y apoyando a los pequeños productores lecheros, y en vez de eso los está importando de Estados Unidos. Y a mí me parece una irresponsabilidad, una falta de solidaridad con ese pequeño productor costarricense y con Costa Rica mismo en general, porque estamos perdiendo empleos de esa manera. Una irresponsabilidad, pero me parece muy grave porque las Dos Pinos no pagan impuestos sobre la renta. Y ya yo veo muy
muy cuestionable que le mantengamos la exención tributaria del impuesto sobre la renta a la Dos Pinos cuando la empresa Dos Pinos está actuando de esta manera. No está actuando como una cooperativa. Que tiene el comportamiento de una compañía mercantil multinacional 100%, ya es otro comportamiento, ¿correcto? Exactamente, don Henry, exactamente. Y este caso ilustra muy bien el efecto de estos tratados comerciales. También la gente productora de papa, la gente allá de Tierra Blanca, de Cartago, incluso de mi cantón, de Zarcero, están asustados, con mucho miedo, porque vienen las papas libres de toda carga arancelaria, vienen las papas de Estados Unidos para Costa Rica a desplazar al productor nacional. Lo mismo en la cebolla, el caso del arroz, ni para qué, con las decisiones tan desacertadas del gobierno de Rodrigo Chávez, decisiones desacertadas que han producido la ruina a centenares de familias productores de arroz, pero que le han resultado súper rentables para los importadores de arroz, que además, da la casualidad, son amigos del señor presidente, ¿verdad? Lo que era la ruta del arroz, algunos dicen que se convirtió en la trocha del arroz. Quiero enviarle un saludo a Jonathan Navarro Zúñiga, allá en la Liga, que está en sintonía siempre de este programa. Gracias, Jonathan, por la sintonía, se le quiere, se le estima. Don Luis Paulino, nos queda un minuto, que yo se lo cedo a usted. Bueno, don Vega, yo quisiera aprovechar ese minuto para hacer una invitación para repensar ese discurso que nos meten por todo lado, según el cual hay que liberalizar todo, liberalizar los mercados, liberalizar el comercio, reducir el Estado al mínimo, porque eso supuestamente nos conduce al desarrollo. No, la experiencia histórica demuestra que no es cierto. No es así como China se está convirtiendo en una superpotencia que tiene nervioso a Estados Unidos, porque Estados Unidos no puede ocultar el nerviosismo que le provoca en este momento el ascenso de China. No fue así como Francia logró convertirse en una potencia industrial. No fue así como Japón, los tigres del sudeste asiático, lograron su espectacular ascenso económico. Lo que se necesita es una combinación muy inteligente entre mercado y Estado. Eso es lo que la historia nos dice. Ya hay mucha teoría sobre eso, ya hay mucha investigación sobre eso. Y todo este cuento de que a través de la liberalización del comercio, la liberalización de los mercados y reduciendo el tamaño del Estado al mínimo vamos a lograrlo, no es cierto. Y la situación tan triste que estamos viviendo hoy en Costa Rica, con una sociedad tan desigual, tan asimétrica como la que tenemos, donde desgraciadamente la violencia se está extendiendo, nos demuestra que no es por ahí la vía, que necesitamos una rectificación en nuestra estrategia de desarrollo. Con esto cerraría mi participación y muchísimas gracias a usted, don Edgar, por la oportunidad, y un saludo muy cordial y respetuoso a toda su audiencia y mi agradecimiento por su interés y su atención. Al contrario, los agradecidos somos nosotros, don Luis Paulino. Usted como doctor en economía nos sabe a ilustrar sobre un tema que es bastante complejo y que debemos de informarnos cada día más para no estar repitiendo lo que algunos quieren que repitamos. Lo invito a usted, don Luis Paulino, y a todos los oyentes para que el día lunes nos acompañen. Estará con nosotros, vamos a cambiar de tema, estará con nosotros el coronel Martín Arias, exdirector de guardacostas de nuestro país, respondiéndole a Mario Zamora Cordero y respondiéndole al presidente de la República, que han lanzado fuertes insinuaciones sobre su honor. Don Martín va a venir aquí para hablar, como dice él, sin pelos en la lengua y a retar al presidente y a Mario Zamora. Así es que desde ya los invito para que el lunes a las 7:20 nos acompañen aquí en Horizontes. Bendiciones, don Luis Paulino. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y va a estar interesantísimo este programa de lunes. Gracias, hasta luego. Gracias, muy gentil. Nos vamos nosotros. Pásela bien, pásela bonito, pásenla en familia. Que Dios los cuide a todos. Lunes 7:20 de la mañana, regresa a Horizonte, siempre aquí 96.3. Gracias, buenos días. Evita preocuparte por tu salud y la de tus seres queridos. Emergencias Médicas te brinda telemedicina, médico a domicilio, atención de emergencias, traslados a citas y mucho más. Conoce nuestros servicios en emergenciasmedicas.com. Afíliate al 2290-4444. Emergencias Médicas, un médico a tu lado. Recuerde, todos los martes, aquí en Horizontes, su programa de cultura ciudadana, a las 7:20 de la mañana, el programa La Voz Médica. Todos somos Unión Médica. Unión
Unión Médica Nacional. Somos el Sindicato de los Médicos y Cirujanos de Costa Rica. Unión Médica, es orgullo nacional. Apaga el desperdicio, apaga y asume el compromiso, que si ahora soy, mañana ganas. Apaga, no me gastes más. La energía que se ahorra genera un gran impacto. Todos podemos ser parte del cambio. Hagamos la diferencia, cada acción cuenta. Asumir el compromiso. Apaga el desperdicio. Grupo ICE. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Y 9 años promoviendo cultura ciudadana con pasión. Aquí no te decimos cómo pensar ni cómo opinar. Tu libertad es nuestra razón de ser. Somos Horizontes, tu voz, tu espacio. Horizontes. TIGC Centro 96.3. Póngala.